Tengan todos muy buenos días. Estamos ya en una nueva conexión de esta nueva parashat de la semana. Son, en este caso corresponden dos parashot, la 39 y la 40. Si recuerdan, después de la fiesta de conexión de Shavuot, no hubo eh, parashat. Entonces, es como que quedaba una pendiente. Y hoy día corresponden dos parashat, que es la Jucat y Balak. Hoy día nos vamos a enfocar más en la UCAT y Balak, más que nada dar a conocer el nombre del que lleva la porción, ¿cierto? Balak era un rey moabita que había escuchado que venía el pueblo de Israel, ¿cierto? Arrasando, por decir así, con los demás reinos. Ya había guerreado con Amalek y otros más. Y es como que tuvo miedo de que este pueblo lo fuera a derrocar a él. Y contrata a Balaam, ¿cierto? En hebreo se dice Bilam, el cual era un brujo, era un mago, una persona que espiritualmente se dice que está a la par con Moisés. Su nivel espiritual era alto, pero en el lado negativo, no como Moisés que lo que hacía, él hacía para el lado positivo. O sea, todos sabemos quién era Moisés, su capacidad y todo lo que hizo. Pero hoy día vamos a hablar más que nada de la paracha anterior a Balak, Ucat, que se traduce como decretos, ordenanza, pero tiene una connotación especial, no es como las demás, y lo vamos a ir viendo más adelante, en el relato del Midrash. Ciertamente esta paracha es famosa por lo de la vaca roja, ¿cierto? Ya, yo creo que la mayoría que se acuerda de Jucat, el enfoque principal en cuanto a la vaca roja, de lo que significa, aunque a simple vista, al entendimiento de cualquiera, una vaca roja, no hay como una comprensión, y de eso vamos a hablar hoy día, de la comprensión de lo que es estos decretos. Y la sección de la Torá está en Números, o Bamidbar, capítulo 19, ¿cierto? Desde el versículo 1 al 22 perdón, al 22, sí, 22:1. Ahí está es para, bueno, yo creo que usted ya lo ha leído, pero para los lectores que van a ver este video, les recomiendo leer esta parashá, que es muy interesante, es muy profundo el significado de cuál es la vaca roja. Tiene un significado tremendo en en el nivel Sod, en el nivel más elevado, es algo que está fuera de nuestro alcance racional. Entonces, la Torá relata esto, más que nada hace alusión a los 613 mandamientos, ¿cierto? Que explica que, que los que Dios le dio a Moisés, ¿cierto? Que están contenidos en, en toda la Torá, tiene diferentes expresiones. Por ejemplo, hay decretos, ¿cierto? Se le dice decretos, leyes, preceptos, palabras, pero no son sinónimos, cada uno tiene su significado, constituyen diferentes categorías de mandamientos, cada uno con su propio significado y su grado racional, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a enfocarnos
en lo que dice el Midrash eh, en cuanto a Jucat, o Kim, se le puede decir también. Y dice que todas las leyes de la Torá están más allá de nuestro entendimiento. Generalmente los mandamientos de la Torá pertenecen a tres categorías. La primera es de testimonios, ¿cierto? Sabemos lo que es testimonio. Son algo más verídico, más a la vista. Por ejemplo, cuando usted siempre dice, yo doy testimonio de esto, es porque usted lo vio. Por eso también de ahí deriva la palabra testigo. Cuando usted necesita corroborar algo o en un juicio necesita pruebas de algo, usted reúne testigos, a personas que evidenciaron lo que está sucediendo. Entonces, dice que si una mitzvah testifica un evento histórico o algún aspecto de nuestra fe, es llamada testimonio. De ejemplo son los mandamientos de observar, por ejemplo, observar el Shabbat, como hoy, el sábado, ¿cierto? Sabemos lo que significa los que lo creemos, lo cual es como que da una evidencia de nuestra creencia que en nuestro Dios, Él fue el que creó el mundo en 6 días, ¿cierto? Y dio un día adicional, o sea, Él es como que fue creando los 6 días para llegar a un séptimo, es como preparando para un séptimo. Y entonces, por eso nosotros este día lo reservamos, por decir, fue reservado, bueno, Dios primeramente lo reservó para nosotros y nosotros en obediencia y en todos los beneficios que recae eh, día como un día sagrado, como un día de conexión, es que nosotros nos reunimos y aprendemos de la Torá, estudiamos la Torá, tenemos estas clases como hoy, y nosotros hemos comprobado los beneficios que nos trae. Entonces no es que digamos, ah, no, es que ustedes se volvieron a esto y por eso lo hacen. No, nosotros no somos una religión, eso tiene que quedar claro. El ser, el tener un alma, el abrir la conciencia a lo espiritual, no es una religión. No, no, no nos consideramos una religión. No tenemos nombre de religión. Nosotros somos almas, ¿cierto? Almas en un cuerpo que desean la adhesión, desean apegarse a Dios, a las conexiones que tiene, a que nos ayude de una cierta forma a poder elevar esa chispa de desconexión que hubo en el principio y de saltear los efectos que da la radiación del universo hacia nosotros. Eso es en lo que nosotros estamos interesados de poder también, en cierto modo, ayudar al creador a hacer esa reparación, esa desconexión que hubo en el principio, ¿cierto? Que todos llaman el pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Eso fue una desconexión, eso fue un rompimiento de la primera vasija, que la cual es Adán, que ese es el nombre correcto, Adán Kadmon, ¿cierto? El hombre primordial, que lo que era una vasija, un recipiente de energía, el cual colapsó y se rompió. Y nosotros, la tarea de nosotros, desde los patriarcas en adelante, que hicieron gran parte y siguen haciendo con sus influencias, nosotros también formamos parte de eso y queremos formar parte de eso porque se nos ofreció esta enseñanza a la Torá y nosotros de cierto modo estamos aquí y porque la aceptamos. A todo el mundo se le ha ofrecido, a todas las naciones se le ha ofrecido, pero esto es individual, esto es para quien lo quiera seguir, a quien lo quiera tomar, ¿cierto? A quien quiera formar parte de esto para algo mayor en el mundo venidero. Entonces, eso es lo que significa de, por eso es que hay festividades, no es como que tengamos una fiesta y que salgamos de parranda, como se dice acá en Chile,
Y no, las festividades más que nada son conexiones espirituales, son grados de energía mayores que los otros días normales. Eso es lo que significa una fiesta. Por eso, en parte, es cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, ustedes toman las fiestas como cualquier otra cosa, no se ponen a beber, se ponen a hacer muchas cosas eh, que no es notación de la fiesta, de la conexión, porque es más que nada una fiesta, es una conexión. Se le llama fiesta porque hay que tomarlos muchas veces con alegría, con cosas así, con colgorio, porque son energías superiores. Hay gente que del mundo religioso que cuando uno empieza a hablar de energía, dice que uno se está desviando de lo que es Dios. Dios es enteramente energía, Él es la luz infinita, es la luz pura, la luz que fluye. Y para que esa luz llegue a nosotros, nosotros tenemos que tener ciertas reglas, ciertas formas, porque si no, esa luz, como la luz que recibió la primera vasija, la quiso todo, y esa luz es tan potente que a nosotros nos haría desaparecer en segundos. Entonces, por eso hay canales de conexión, canales de, de luz, para que esa luz llegue a nosotros y no nos haga daño, porque es luz pura. Luz, es como que fuera un reactor principal, no puedes enchufar una secadora o un microondas en un reactor principal de no sé cuántos kilowatts, no sé la medida más alta, pero lo quemaría al instante si lo enchufas. En cambio, por eso hay transformadores, hay automáticos que le llaman los eléctricos, conocen de estas cosas, para que llegue el, el, el kilowataje, no sé cómo se llama, llegue de una forma que sea apta para lo que está funcionando, así como nosotros también. Y así cada día ir elevando más y más para poder recibir aún más luz, de alguna forma que podamos, nuestra alma pueda evolucionar. Esto no es una evolución de cuerpo, no es una evolución como lo llama la teoría de la evolución, de que cambiamos de especie externa, sino que es un cambio de conciencia. En los últimos días todo se regirá por la conciencia, por el pensamiento. Por eso ya no hay sacrificio físico. Muchas veces el sacrificio físico es valorable, pero no te sirve de nada si tu conciencia está desviada. Entonces, esto en general se va viendo de qué cada significado de estas leyes, de estos preceptos y cosas que mucha gente dice, no, es que eso no se puede cumplir porque eso era para el pueblo de Israel. Estamos claros que el pueblo de Israel era una nación y los que han nacido allá son los auténticos israelitas, pero nosotros somos alma como de Israel, algo espiritual. Y ni aunque se pare todo Israel y nos diga que nosotros no pertenecemos a eso, está bien que lo digan, porque como nación, como pueblo, como etnia, no somos, pero en nuestro espíritu nos sentimos y vibramos como Israel. Entonces, todo esto conmemoraba, ¿cierto? Todas estas conexiones, el sábado, las festividades, las personas que hacen los rezos, las oraciones, todo esto demuestra nuestra creencia en el soberano, ¿cierto? En Hashem. Por ejemplo, el otro, era en cuanto a los testimonios, el otro son las leyes civiles que existían en ese pueblo, como que son leyes divinas que protegen la seguridad y la supervivencia de la sociedad humana. Ellas incluyen, por ejemplo, la prohibición de robo y asesinato. Eso ya es más extremo, porque eso no todo el mundo andaba robando y matando, ¿cierto? Sino que eso era como algo ya que se iba de las manos. Ordenanza divina en la categoría de Hok, que es la raíz de Kak, ¿cierto? Plural, Kim. Ahí caen las mitzvot o los preceptos, cuyo propósito o significado no son necesariamente entendidas por la inteligencia humana. ¿Cierto? Hay numerosos ejemplos de Joaquín, pero el Midrash enumera cuatro acerca de las cuales la Torá declara explícitamente que lo que es un hok o una ordenanza, un decreto, dado que ellos contienen elementos aparentemente contradictorios.
están expuestos a ser ridiculizados por el pensador racional. O sea, si tú dices, eh, por ejemplo, el mismo ejemplo de la vaca roja que cabe destacar que el tener una vaca, el que salga en un rebaño una vaca roja era algo muy difícil. Se compara con que como cuando alguien se gana la lotería. Porque, por ejemplo, si yo tuviese un rebaño, cualquiera de ustedes, y sale una vaca roja y estuviera el templo cerca, ellos estarían con la mirada puesta en mi rebaño porque era tan importante esa vaca roja que ellos pagarían cualquier precio para obtener. Entonces, al yo tenerla, eh, ellos, no sé, si fueron enemigos míos, hasta amigos serían míos por obtener esa vaca. Y era algo particular porque no tenía que tener ninguna imperfección, no tenía que haber cargado yugo, ¿cierto? No tenía que haber hecho nada, ningún trabajo, y no tenía que ni siquiera tener una hebra de otro color, tenía que ser totalmente roja. Ya el significado de eso es algo más elevado. Entonces, la Torá, los 5 libros, la ley, lo que fue eh, dado por Moisés, aconseja al judío decirse a sí mismo, es un Job y no tengo derecho a cuestionarlo. O sea, son estos tipos de leyes que están presentes, estos decretos, esta ordenanza, y nosotros al verlo no podemos andarlos cuestionando, sino que hay que hacerlo. Bueno, en esos tiempos, hoy en día, como les digo, tiene otro significado y con una connotación de vida, ¿cierto? La ceniza puede haber sido esta vaca que ofrecían a la persona, le daban vida. O sea, la ceniza, ese era el detalle de lo que significaba quemar una vaca roja. Y estos 4 son el Ibum, que es un judío que desposa a la esposa de su hermano. Esto en otra parte se le llama el levirato, que eso correspondía a cuando un hombre se casaba y moría. La mujer que se casaba con él podía tomar como esposo, o el hermano que venía después, tomaba como esposa a la esposa de su hermano. Eso lo podemos ver en Bereshit, ¿cierto? En la parte donde el, uno de las 12 tribus, el Judá, ¿cierto? Con sus hijos hizo eso, y Tamar, ¿cierto? Esa historia muy conocida que se murieron los 3, ¿cierto? Dos, pero dos primero, y al final el que se quedó con la mujer fue Judá mismo. Fue como algo contradictorio, pero al final se cumplió lo que, lo que debía ser, y de ahí, de esa descendencia, sale el Mesías. Algo, por eso dice aquí que a veces es algo ridículo. Entonces, dice que si un judío que desposa a la esposa de su hermano, en vida de su hermano, o aún después de la muerte del último, incurre en la penalidad del caret, siempre que su hermano tuviera hijo. Pero si la viuda de su hermano no tiene hijo, es un mandamiento casarla, o sea, con el hermano que viene después. Dado que la lógica puede encontrar este cambio de posición difícil de aceptar, el versículo enfatiza, y vosotros guardaréis mis estatutos. Eso está en Vayikra, Levítico 18:26, para que si usted lo quiera buscar, ahí está la confirmación de esto que se está hablando. Como número 12 del chat Nets, que la Torá prohíbe el uso de una vestimenta que contiene una mezcla de lana y lino. O sea, no podían mezclar lana y lino. No obstante, es permisible usar una vestimenta de lino a la cual el tzitzit de lana son fijados. Eso ahí se podía. Para que nosotros no cuestionemos esta excepción, la Torá declara concerniente a esta misma, y dice en Vayikra 19:19, vos mantendréis mis preceptos, mi hukim. La 3, el Seila Azazel. ¿Recuerdan de Azazel? El macho cabrío, o la cabra esa de Azazel que se usaba en Yom Kippur. Dice que es enviado a la muerte como parte del servicio. Purificaba al pueblo de Israel de sus pecados
mientras impurificaba a una gente que lo llevaba, o sea, a la cabra. Esta ley es por consiguiente llamada un hoc eterno, o sea, un decreto eterno, perpetuo, como le llaman también las traducciones, que no se puede cambiar. Hartos decretos que fueron físicamente invalidados por no haber templos, que ya no están vigentes, que los transformaron en oraciones, en rezos, en plegarias, y, y hoy en día son conexiones. Así va evolucionando, van evolucionando los preceptos. Pero los preceptos, la ley dada, como se le llama, que es dada por Dios el Eterno, no puedes desaparecer. No como hoy en día las naciones pescan una ley, la transforman, desaparecen una, meten otra y hacen lo que quieren con las leyes. Pero en cambio la ley de Dios, como dijo David Hamalek, el rey David, la ley de Dios es eterna, es perpetua. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso mucha gente que toma la palabra de Dios dice, no, es que las leyes fueron abolidas. O sea, en un texto cristiano, para cristiano, lo pueden transformar así, lo manipulan. Pero el texto de la Torá dice que las leyes de Dios, los decretos de Dios son eternos. En el 4 es la pará adumá, que es lo que estábamos hablando recién, lo que significa de la vaca roja, la ceniza de la pará adumá, de la vaca roja, purifican a un judío que, que éste sea impuro, mientras vuelven impuro a todo aquel que se involucra en la preparación. Dado que también desafía la lógica, de eso estamos hablando que, o sea, en este tema que estaba hablando el Midrash, que los preceptos, los mandamientos desafían la lógica, o sea, como son incomprensibles a la lógica. Espiritualmente, un cabalista o alguien lo comprende muy bien porque está explicado para ese sentido. O sea, para ese sentido fueron dadas estas leyes, ¿no? No son comprensibles para cualquier una persona racional. Entonces, la Torah presenta el tema con las palabras, este es el Hok de la Torah. En, en este mismo, el 19.2, el Bad Mitzvah. Nosotros debemos aceptar esta mitzvah como una ordenanza divina. No obstante, Hukim no son leyes sin razón, más bien su lógica es divina. Por eso es lo que le decía. Los más grandes de entre nuestros pueblos pudieron comprender alguna de ellas. Así, la racionalidad, tras las leyes de la paraduma o de la vaca roja, le fue divinamente revelada a Moisés. Por otra parte, aquí vamos a hablar del rey Salomón. El rey Salomón, ¿cierto? El hijo de David, el hombre más sabio que ha existido y más rico, era como un magnate de aquellos tiempos que, o sea, sobrepasó todos los límites de todo, del dinero, de la sabiduría, del tener esposas, concubinas. Este hombre lo tuvo todo, físicamente, espiritual y así todo. Entonces dice que él investigó las razones tras estas mitzvot y encontró explicaciones para todas. Manifestó que esta, la de la roja, era incomprensible. Imagínense, si era incomprensible para el hombre más sabio que ha existido, imagínense para nosotros. Salomón descubrió por qué para las bestias el shohet, ¿cierto? Sabemos lo que es un shohet. Era el que faenaba en los rituales, era un hombre que diciéndolo con nuestras palabras hoy día, era el matarife, el que mataba animales para los sacrificios. O sea, una persona bien entrenada en eso tenía que tener un super cuchillo con un filo que podía cortar un papel en el aire para no hacer sufrir el ganado. Por eso la carne que se obtiene de estos shohet, ¿cierto? Son carnes kasher, aptas porque no, el animal no tuvo un sufrimiento al momento de morir y cosas así, que lo hacen aptos para consumirla. Él dice que debe cortar la tráquea y el esófago, o sea, todo de una.
eh, a la yugular, como decimos aquí. Mientras que para las aves, solamente acortar uno de estos dos órganos bastaba, y el pescado no necesitaba ser ritualmente sacrificado en absoluto. No obstante, él confesó, yo pensé que alcanzaría sabiduría, está hablando Salomón, en Coelet, que es Eclesiastés, que le llamamos. Dijo, yo pensé que alcanzaría sabiduría, pero ella está lejos de mí, hablando del entendimiento de este precepto, de este decreto de la vaca roja. Entonces, para apreciar completamente sus palabras, exploremos el alcance y profundidad del conocimiento del rey Salomón. Está algo tremendo. Al leer, usted un día póngase a leer no solamente los proverbios y Eclesiastés, no, va a quedar extasiado de lo que era la sabiduría de este hombre. Y dice que, y Dios dio a Salomón muchísima sabiduría y entendimiento y amplitud de conocimiento como la arena que está a la orilla del mar. Eso es en Melahim 5:9. Este versículo implica que la sabiduría de Salomón era equivalente a la sabiduría colectiva del pueblo judío, o sea, todas las mentes del pueblo era como que fuera solamente Salomón, imagínense. Dice que era tanto como la arena de la orilla del mar, así de grande. La capacidad de su intelecto era superior a aquella de toda otra persona y por consiguiente él podía entender lo que estaba en la mente de cada uno. Qué interesante. Consecuentemente, su juicio era verdadero en casos donde los hechos eran oscuros, como se enseña en la siguiente historia. Ahora va a haber una historia. El, todo esto es como cuando, ¿se acuerdan cuando explica también una historia de Salomón cuando llegan dos mujeres que tienen un hijo cada una y uno de ellos muere? Y yo lo voy a resumir. Entonces, para saber una de la otra, le cambió el hijo, la cual era malvada. A ella fue la que se le murió el hijo. Y en la noche, cuando estaban dormidos, el hijo muerto se lo puso a la otra y ella se quedó con el vivo. Entonces llevaron a él el vivo, porque ellas tuvieron un altercado la mañana siguiente. Y entonces, para saber eso, en la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, él dijo: entonces cortémoslo a la mitad y a cada uno le vamos a dar su parte, o sea, para que sea equitativo. Entonces, ahí él probaría cuál sería la verdadera madre. Entonces, la verdadera madre accedió a que no lo matasen y que se lo diesen a ella, a la que lo robó, porque ella amaba a su hijo. Entonces ahí él pudo comprender cuál era la verdadera madre. Es algo que se usa hoy en día, por eso toda la gente dice, no, es que esto lo vamos a hacer salomónicamente, o sea, algo justo, algo con sabiduría. Entonces es algo famoso que hasta las personas que no tienen Torá, que no tienen Tanaj, lo usan porque se ha difundido esa fama por todas partes. Entonces relata esta historia, dice, tres mercaderes vendedores judíos, estaban en su viaje junto cuando llegó el Shabbat, el sábado, un día como hoy. Entonces ellos decidieron enterrar su dinero en un cierto lugar, descansar hasta después de Shabbat, desenterrarlo y su camino. Ojo con dinero y cosas así en el día de Shabbat. En la oscuridad de la noche, mientras sus compañeros dormían, uno de ellos se aproximó al lugar del escondite sigilosamente, desenterró el dinero y lo ocultó en otra parte, o sea, escondió de los otros compañeros. Buscando su dinero después del Shabbat, los mercaderes se dieron cuenta de que él había desaparecido, dado que nadie más sabía el lugar secreto del escondite. Uno de ellos debía haber robado el tesoro. ¿Pero cuál? Cada uno acusó al vecino diciendo: sos el ladrón. Incapaces de determinar cuál de ellos era el culpable, decidieron viajar a Jerusalén para someter el caso ante el rey Salomón. Salomón escuchó cuidadosamente la narración y les ordenó el día siguiente. Cuando ellos retornaron a la corte, el rey declaró: yo sé que vosotros sois astutos mercaderes. Perdón, algo me molestó en el ojo.
Le dijo, yo sé que vosotros sois astutos mercaderes. Antes de juzgar vuestro caso, deseo oír vuestra opinión sobre un problema diferente que me fue presentado. O sea, él les presentó otro problema para él determinar. Es lo que hacía Salomón siempre. Los tres, mientras Salomón relataba el siguiente incidente. Un muchacho y una muchacha crecieron en la misma vecindad, eran vecinos, y se prometieron mutuamente no desposar a nadie sin el consentimiento, del otro. Cuando la muchacha llegó a una edad para casarse, se comprometió con un hombre joven en la ciudad. No obstante, ella no se había olvidado de su promesa de la infancia con su amigo. Cuando el tiempo de la boda se acercó, vendió sus pertenencias personales a fin de recaudar efectivo y salió a un largo viaje a su ciudad natal para buscar a su anterior vecino, al joven. Ella viajó a su ciudad, lo encontró y explicó que era la novia de algún otro, ¿cierto? Que estaba desposándose. Solicitó que él la liberara y en cambio aceptara el dinero que ella había recaudado. Era como que había faltado la promesa, pero en cambio de eso le iba a dar un dinero. Entonces este hombre joven, el cual era el vecino de la joven, apreció, las penas que ella había sobrellevado para ser leal a su promesa. A pesar de que lo encontró difícil, le dijo que estaba libre para casarse con su novio. Él declinó el dinero que ella le ofreció y ella partió en paz. Ahora, el solitario viaje de retorno fue tan peligroso para la joven, lo mismo que había sido su viaje fuera del hogar, y al viajar por una vecindad desierta, un anciano se arrojó sobre ella detrás de un arbusto, ¿cierto? Estaba escondido, le robó su dinero y amenazó que la maltrataría para su propio placer. Por favor, escuchadme, le suplicó la muchacha. Tú eres un anciano. ¿Por qué os acarreáis esta pavorosa culpa pocos antes de ser convocado ante el juez eterno? O sea, como diciendo, tú ya vas a morir, para qué tienes necesidad de hacer este pecado si ante el juez eterno es como decir, estás libre, pero con esto no? Entonces le dijo, tomad mi dinero, pero permitidme retornar con mi novio sin sufrir ningún abuso. Ella le relató su historia y concluyó, mi amigo de la infancia ciertamente tuvo más dificultad en liberarme de esta promesa que la que vos tenéis. Él es joven y alegaba con derecho hacia mí. Tú eres un anciano, deberías aprender de él a controlarte vos mismo. El ladrón fue conmovido por esta narración de esta muchacha y no le hizo daño y restituyó su dinero. O sea, lo que le había robado se lo devolvió. Ahora, concluyó Salomón, un poderoso rey me ha planteado la siguiente pregunta. ¿Quién es el verdadero héroe de la historia? ¿La muchacha, el hombre joven o el ladrón? Deseo oír vuestro parecer sobre la materia, le preguntó a los mercaderes. El primer mercader replicó, la muchacha es extraordinaria. Imaginaos emprender un largo y peligroso viaje solo para cumplir su promesa. Yo admiro al joven, observó el segundo. Él actuó noble y desinteresadamente. La acción del ladrón es lo más sorprendente, comentó el tercer mercader. Después de tener en su posesión a ambos, la muchacha y el dinero, él no solo liberó a la muchacha, sino también le retornó el dinero. Aprenderlo, gritó Salomón. Todo lo que él piensa es en el dinero. Aún escuchando este relato, en su corazón él deseó el dinero de la muchacha. Cuando tuvo una oportunidad de tomar dinero para sí, él ciertamente lo hizo. Arrestarlo y azotarlo. El mercader fue apresado e inmediatamente confesó su culpa. O sea, con esta prueba, él comprobó cuál era el ladrón de estos tres mercaderes. Entonces, aquí podemos ver la sabiduría de Salomón en cuanto a solucionar este tipo de problemas. Salomón fue competente en toda la ciencia.
sobrepasando a sus antepasados. Por ejemplo, su conocimiento de animales fue más grande que el que tuvo Adán, imagínense. Quien había nombrado a cada especie de acuerdo con sus características esenciales. Su entendimiento de astronomía sobrepasó a aquel de Abraham, un maestro en aquella ciencia, ¿cierto? Abraham cuando era astrólogo, él observaba las estrellas. Su pericia en asuntos de Estado excedió a aquella de Joseph, de José, el hijo de Jacob, el mismo un hábil legislador. Él fue también un mejor lingüista que José, que hablaba 70 lenguas. Salomón eclipsó a los reyes y naciones de su tiempo en todas las ramas de la ciencia. A pesar de que los reyes egipcios estaban orgullosos de su conocimiento de astrología, ¿cierto? La competencia de Salomón fue superior, como se ejemplifica en los siguientes incidentes. Cuando Salomón estaba a punto de construir el templo, porque él fue el que construyó el templo, ¿cierto? En los planos y toda la cosa se lo dieron a David, pero no le fue permitido a él construirlo, porque él era un rey guerrero, ¿cierto? Que había derramado mucha sangre, entonces esa fue la razón de por qué él no construyó el templo, pero sí su hijo Salomón. Entonces, cuando él estaba a punto de construir el sagrado templo de Jerusalén, pidió al rey egipcio, a Nejo, o Necao, como le dicen en otra parte, enviarles artesanos. El faraón solicitó a su astrólogo adivinar cuáles de sus súbditos estaban destinados a morir aquel año. Subsecuentemente envió a Salomón una dotación de desdichados trabajadores. Envió a los que estaban destinados a morir. No obstante, tan pronto como los artesanos de Egipto arribaron, Salomón se dio cuenta de su secreto, o sea, el secreto del faraón. Y él ordenó que le fueran entregados mortajas blancas y se los enviara de regreso a su tierra natal con un mensaje al faraón diciendo: aparentemente tú crees, tú carecéis de mortajas para enterrar a vuestros muertos. Yo estoy, por lo tanto, enviándolo a algunos de vuestros trabajadores. O sea, Salomón le envió trabajadores fuertes, buenos, y en cambio Faraón le envió personas que ya estaban a punto de morir. Pero Salomón era tan sabio que se dio cuenta de eso. Entonces la sabiduría de la Torá, de la escritura, ¿cierto?, de Dios, en cuanto a Salomón era inmensa. Sobrepasaba a aquella generación entera del desierto, conocida como la generación del conocimiento. O sea, esa era la generación del conocimiento de la que salió de Egipto, porque ella fue la que obtuvieron los preceptos, las leyes, todo lo que tuvieron que hacer, la construcción del Beit HaMikdash, ¿cierto?, del tabernáculo móvil. Todo eso se lo atribuye a esa generación, por eso era la generación del conocimiento. Él sabía detalles de Torá que incluso Moisés, imagínense, era grande este hombre. La grandeza de Salomón en Torá es evidente en los tres maravillosos y santos libros de los que él fue autor, con, con espíritu o inspiración divina. Coelet, ¿cierto? Mishle y Shir Hashirim, que fueron incluidos en la Tanaj. También compuso algunos de los salmos de Teilim. Hay salmos, no todos los salmos son del rey David, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso. Hay uno de Moisés también, y hay varios de, de Salomón, así como también hay salmos para las fiestas, para ascender al templo también, que cantaban en conjunto los israelitas cuando subían al templo. Él hizo Torá al pueblo, porque pudo ilustrar el significado de cada alajá, esto sabemos lo que es la alajá, con más de 3000 parábolas, y citar 1005 diferentes razones para cualquier ordenanza rabínica. Hombre, era tremendo. ¿Cuán profunda puede ser la mitzvah de Pará Adumá, o sea, de la vaca roja? Dijo Salomón. Si el más sabio de todos los hombres declaró: yo la estudié y me esforcé por entenderla, pero ella está fuera de mi alcance.
En verdad, aun aquellas mitzvot de la Torá que parecen entendibles son hukim. Su verdadero significado y significación está por lejos más allá del intelecto del hombre. Y eso fue lo que declaró este rey en cuanto a esta parashat, en cuanto a esta ley, ¿cierto? Entonces podemos ver que muchas veces hay leyes, hay ordenanzas, decretos que están contenidas en la Torá que a simple vista de cualquiera no se va a entender, pero en nosotros tiene que haber este pensamiento de decir que si es dada por Dios, nosotros no debemos cuestionarla, lo que Él manda. Ya sea en algo muy mínimo, nosotros no debemos ser de esas personas que decir, no, es que esto ya fue abolido, esto fue ya, fue sacado, esto pertenece a otro. No, nosotros de alguna forma, con humildad, quizás no con esa sabiduría que tuvo Salomón, o quizás sí, quién sabe, puede levantar a un justo, un sadí con esa influencia de Salomón e incluso sobrepasar eso. Es posible, Dios tiene el poder de hacerlo. Entonces el tema de este pasaje de la Torá, como ha sido como el de la vaca roja, como les decía, es como más, lo que se habla más de, es de ella. Entonces nos sume en una tremenda perplejidad, ya que no sabemos entender la razón y lógica de este texto de la vaca roja. Pero los sabios del Talmud, ¿cierto?, la han definido como el decreto del rey, y por lo tanto nos resta solamente su cumplimiento. Entonces, para dejar en claro todo esto, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar las ordenanzas de nuestro Dios? Aquel que hizo todo y nos ha preparado todo el camino para seguir y nos ha dado esta oportunidad de hoy en día, en nuestros días, de que llegase esta palabra o esta enseñanza a nuestras vidas, es algo tremendo, porque ciertamente el beneficiado había sido el pueblo de Israel, pero no para que ellos se quedasen con la enseñanza para solamente para ellos, como egoístamente a muchas veces algunos hacen, sino que la consigna era, yo les doy esto porque ustedes lo aceptaron, pero esto era para que lo difundan a las demás naciones, como le dijo mismo a Abraham, le dijo, las naciones serán bendecidas por ti, no que tu nación solamente, las naciones, y ahí entramos todos nosotros. Entonces, doy gracias al Eterno. Yo creo que cada uno de ustedes también es agradecido. Damos gracias al Eterno por darnos este tipo de enseñanza que van más allá de nuestra comprensión. Pero nosotros solamente debemos reconocer que cada enseñanza, cada decreto, concepto, cada mandamiento, como lo quieras llamar, enunciado, va con el fin de que a nosotros seamos mejores personas que ayer, que mañana seamos mejor que hoy y que cada día cultivemos esto para que las generaciones que nos siguen o las mismas que estamos nosotros, pero siempre pensando en los demás, siempre de la forma altruista, no egoísta, que no, que yo tengo este conocimiento y lo voy a tener para mí solamente y tú no eres apto para recibirlo. Si una persona viene a ti y desea conocer de esto, no se la niegue, porque quizás esa persona ya tiene el deseo en su corazón de pertenecer a esta luz maravillosa, no con religiosidad ni cosas de eso, porque una persona cuando viene a donde ti solamente para llevarte la contra, para refutarte cosas, esa persona no va con el interés de aprender, sino que de llevar una batalla. La persona que viene a aprender y quiere saber de esto, te va a venir con humildad y va a venir haciendo preguntas con dudas y cosas así. Así como todos nosotros.
nosotros no es que lo sepamos todo, algún día sí, pero vamos con esa connotación de que somos unas personas que estamos sedientas de esto, que necesitamos de esto. Y cuando escuchamos las verdades, cuando las logramos, hay una vibración especial en nuestra alma. Así que esta ha sido las dos parashas que más me enfoqué en una, porque la otra les di como un resumen del principio de lo que era el nombre y lo que también significa, porque también tiene que ver con que estos hombres planeaban derrotar a- al pueblo de Israel, y más que nada después de eso va más de la mano con la siguiente para allá que toca la próxima semana, que es Pinjas, que como no pudieron derrotar a- a Moisés y el pueblo, tuvieron que enviar mujeres eh, hermosas para poder disuadir o una cosa, desconectar a este pueblo de Israel, incluso a Moisés, para poder entrarle por ahí. Así que son como estrategias y ahí veremos todo lo que sucede después. Así que invitados para una próxima para allá que es una de las, ¿no? Todas las precios son importantes, pero yo, a mi punto de vista, es una de las que hace como una inflexión ahí en ese. Ya en para ya han pasado 38 años, han pasado 38 años y hasta esta como que a la última semana antes de entrar a la tierra prometida. Así que esta ha sido la para chat. Si hay algún comentario, alguna pregunta, todos la podemos solucionar. Ya tenemos la sabiduría de Salomón. Si están ahí. Sí, Adán, adelante. Levantó la mano. Hola Miguel, eh, Hola, hola. Shabbat Shalom para ti y para todos. Como siempre yo te agradezco por tu tiempo, por la energía y por el conocimiento que nos compartes porque todo tiene un valor. Así Amén. que gracias por eso y bueno, para mí en lo personal, Miguel, mm, lo que me gustó de la clase del Midrash de hoy, que me hizo reflexionar en el fondo, es en la calidad. No sé si la calidad no sé cómo expresarlo en realidad, pero tiene que ver con eh, el tipo de mandamiento que representa la vaca roja. Y eso, Mm, analizarlo a la luz de justamente lo que expusiste tú de el nivel de sabiduría de Salomón, que era más o menos el equivalente al nivel de la sabiduría de toda la nación de Israel en su momento. Eh, Ambas cosas me hacen reflexionar en lo siguiente, Miguel, en cómo nosotros estamos tan lejos de entender la sabiduría divina, la mente del Creador. ¿Ya? Y el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. amén. Fija, entonces, a qué apunto yo con esto? A que muchas veces nosotros queremos saberlo todo. Tiene que ver, yo creo que con eso de la curiosidad de la naturaleza humana. Nuestra mente también le gusta saber, entender, pero nunca vamos a llegar a comprenderlo todo en este nivel. ¿Ya? Y creo que el primer gran paso de la obediencia, ya de encontrar este camino a la adhesión, como bien decías tú, con la luz, con la verdad de Dios, tiene que ver con entender este nivel también, de que nosotros estamos lejos, lejos, muy lejos de la sabiduría de la mente del Creador, y que el primer paso para nosotros es la obediencia. O sea, yo desde la experiencia personal puedo compartir que hay cosas que al principio
las aceptaba, igual como se acepta un mandamiento, un estatuto de la naturaleza de la vaca roja, que es incomprensible para la mente humana, pero en el, en la obediencia, en el empezar a practicar el mandamiento, es interesante y es maravilloso a la vez eh, poder observar después, mirando hacia atrás en retrospectiva, que uno va comprendiendo más. O sea, le va encontrando el sentido a lo que al principio no entendía, ¿te fijas? Y eso para mí es maravilloso. Así que para mí esta clase me llama a la reflexión en ese sentido, a entender que no importa lo mucho o lo poco que yo comprenda mandamientos, lo importante es saber que hay mentes mucho más brillantes que nosotros que todavía no lo entienden tampoco o no lo entendieron y aún así obedecieron. ¿Te fijas? Como David decía, es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Y es la luz que nosotros necesitamos justamente para esa adhesión, ese deseo de adhesión, crezca en nosotros con la luz infinita, con la energía pura, ya para que vaya trabajando justamente también con nuestra pureza. Así que yo te agradezco como siempre, igual que lo que le agradezco a Jacob por todo el trabajo que realizan y despliegan, porque de verdad yo sé que esto requiere mucha energía, mucho tiempo, dedicación, y eso también en parte es una muestra de este deseo de adhesión. Así que eso es mi reflexión para mí, Miguel. Muchas gracias, que tengan un bendecido Shabbat. Buenísimo, buenísima comprensión de lo que se habló. Es así, así como lo dice Adán, muchas cosas no las vamos a comprender, ¿cierto? Y, pero lo primordial es eso, el obedecer, y eso es la humildad. La humildad no trata de harapos ni bajar la cabeza ah, y poner cara de víctima, sino que la humildad contiene eso, de ser presto para estas cosas, de ser una persona que no importa incluso a veces lo que dirán, sino que yo estoy obedeciendo, estoy acatando. Hoy día no lo voy a comprender, pero quizás mañana, pasado, y cuando lo comprendemos, como lo que yo decía, eh, y como lo dijo Adán, evolucionamos en ese sentido. Esa es la evolución que nosotros comprendemos, no evolución de especie y cosas así. Eso para nosotros no tiene importancia. Lo importante es nuestro alma. Así que gracias, Adán, por me gustan ese tipo de, de comprensión. ¿Bien alguien más? O si no, ya está dando término. Sean todos bendecidos. Espero que este video llegue a más personas, eh, que cuando lo vean sientan lo mismo que sentimos nosotros. A veces, como les digo, no comprendemos todas las cosas y tampoco nos esforcemos tanto, así como que no, de a poco va a ir dándose el entendimiento en nuestra vida, de a poco. Incluso el mismo Salomón aceptó que no podía comprender, imagínense. Pero es algo que en estas generaciones mismo Dios ha derramado una sabiduría tan tremenda que hoy en día esto se está maxificando. Y vamos por más, todos uno, así que unidos vamos para adelante. Así que bendiciones, Shabbat Shalom, sigan disfrutando este día maravilloso, sean buenas personas, compórtense bien con los demás, con su familia, hablen de Dios, hablen de esto maravilloso, hablen de los secretos del cielo para que la demás gente se sorprenda y diga esto sí es verdadero. Amén. Adiós, nos estamos viendo. A una próxima. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom.